Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 y murió el 19 de abril de 1882. Fue un geólogo, biólogo y naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado la selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante la selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna, con sus modificaciones, los descubrimientos científicos que aún siguen siendo acta fundamental de la biología como ciencia, constituyendo una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. ¿Qué es el darwinismo? Conocemos por darwinismo la teoría científica que postula que la evolución de las especies se genera a partir de la selección natural de los ejemplares, perpetuándose mediante la herencia. Es importante tener en cuenta que el darwinismo no es en realidad una única teoría, sino un sistema de teorías interrelacionadas que permiten explicar la evolución de las especies. En un principio se apelaba a que la noción de darwinismo era lo contrario al creacionismo. Entendemos por creacionismo la teoría que sostiene que Dios creó cada especie a través de un acto divino. Aquí podemos encontrar un ejemplo muy significativo que son las transformaciones de otros seres vivos. Es decir, Darwin sostenía que la existencia de distintos seres vivos eran transformaciones de otros seres vivos persistentes. Aquí podemos poner el ejemplo de la titanoboa, una serpiente que vivió en la era del Paleoceno y su tamaño era bastante superior a lo que hoy conocemos que es la serpiente con mayor tamaño y más temida, que es la anaconda. Los restos de la titanoboa fueron encontrados en varias partes de Colombia. Esto sustenta la teoría de Darwin, porque él decía que los fósiles eran la clave que sustentaban su hipótesis. Historia del darwinismo. El término darwinismo viene a lo largo de la historia desde 1859. En este año se hizo la publicación de la obra de Darwin, El origen de las especies. Este término puede tener al menos 9 usos diferentes. Al principio solo se conocía y significaba anticreacionismo. Si alguien explicaba el cambio evolutivo acudiendo a causas naturales y no divinas, era tachado de darwinista. Este término también varía conforme las diversas teorías y sus teorías, que contenían los postulados, los cuales fueron poco a poco siendo aceptados, para después ser matizados, corregidos y completados hasta la formulación, en la década de 1940 a 1950, de la síntesis evolutiva moderna. Desde entonces se puede decir que la evolución es el resultado de la variación genética y de su ordenamiento mediante la eliminación y la selección. ¿Cuál es la idea principal del darwinismo? Darwin definió la evolución como descendencia con modificación, la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. El mecanismo que Darwin propuso para la evolución es la selección natural, debido a que los recursos son limitados en la naturaleza. Los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción tenderán a dejar una mayor descendencia que sus pares, lo que hace que la frecuencia de esas características aumenten a lo largo de varias generaciones. La selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. La selección natural depende del medio ambiente y requiere que existan variaciones heredables en un grupo. Las concepciones evolucionistas de Darwin constituyen un complejo sistema teórico, un conjunto de teorías relacionadas más que una teoría singular. En el darwinismo hay 3 ejes teóricos que explican distintos aspectos de la realidad biológica. El transformismo, que es la noción de que las especies van cambiando sus características a lo largo del tiempo de una manera fundamentalmente gradual. La noción de que las especies se diversifican por adaptación o ambientes o modos de vida diferenciados, ramificándose el otro aspecto del mismo fenómeno en que todas las especies están emparentadas. Y por último, la adaptación,
al ambiente que motiva el cambio evolutivo, según había sido ya propuesto con anterioridad por otros autores, como Lamarck, debía de tener su mecanismo en la selección natural, concebida como resultado de dos factores. Estos son, por un lado, la variabilidad natural hereditaria de los individuos de una especie y, por otro lado, la tasa diferencial de éxito reproductivo, dependiente también de la tasa de supervivencia entre las distintas variantes genéticas presentes en la población. Elementos del darwinismo. Fueron 4 los elementos que usó Darwin para la formulación de su teoría, y estos fueron: primer elemento, la variabilidad individual y su potencialidad, que explicaba que los miembros de una especie son diferentes entre sí. Las diferencias individuales no son solo de características morfológicas, sino también fisiológicas y de comportamiento. Una fuente de variabilidad es intrínseca al individuo o genética y puede heredarse, y la otra es la influencia de los factores del ambiente. Segundo elemento, la transmisión a la generación de las características variables, las cuales pueden tener causas exógenas o endógenas. Tercer elemento, las especies producen más progenie de la que puede sobrevivir, y por eso se da la capacidad potencial de crecimiento exponencial de las especies. Estas generan un número muy superior de individuos de lo que normalmente podrían establecerse. Un cuarto elemento, la lucha por existir, pues si en una comunidad hay un número de individuos que excede a los recursos disponibles para sobrevivir, se producirá la mortalidad. Darwinismo social. El darwinismo social es una teoría que defiende que la teoría de la selección natural de Charles Darwin tiene aplicaciones sociales en comunidades humanas. Está basado en la idea de la supervivencia del más apto, concebido como mecanismo de evolución social, y la creencia de que el concepto darwiniano de la selección natural puede ser usado para el manejo de la sociedad humana, insistiendo en la competición étnica, nacional, de clase, etc., por recursos naturales o diversos puestos sociales. El darwinismo social está basado en interpretaciones sobre los escritos de Darwin, que fueron planteados teóricamente por Herbert Spencer en un inicio. Pero ¿cuál es la temática del darwinismo social? Aplicar las leyes de la biología a la explicación de fenómenos sociales, que se da en el contexto del gran debate cultura versus naturaleza en las ciencias sociales. La utilización de leyes naturales como justificación de acciones morales o sociales constituye el centro étnico del proyecto, en el sentido de que se puede sugerir su busca de basar proyectos sociopolíticos en leyes científicas, busca evitar responsabilidad personal y por tales decisiones. Las ideas de Darwin impactaron el estudio de los seres vivos y también tuvieron importantes explicaciones para los seres humanos. Darwin planteó que el origen y evolución de los seres vivos podían ser explicados por procesos materiales, por leyes naturales. Esta visión transformó para siempre la manera como los humanos concebimos la naturaleza, cómo hacemos ciencia, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo ubicamos nuestro lugar en el universo. Se logró entender el valor de la diversidad en lo pequeño y en lo grande, en el presente y en el pasado, las relaciones entre parentesco, la dimensión de lo animal a lo humano y la responsabilidad de éste en su entorno. Podemos considerar que el legado de Darwin es patrimonio de la humanidad, como gran obra del pensamiento científico, como reto intelectual y como referente de interpretación de la vida.